estar contigo. Gracias. Pues bueno, a 20 años de que comenzaran a operar las administradoras de fondos para el retiro, ¿cuál consideras que es el principal reto que enfrentan hoy en día? Mira, las AFORES son instituciones encargadas de captar, invertir y hacer crecer el ahorro de los trabajadores. Las AFORES han logrado en 20 años, en promedio, sacar un rendimiento cercano a 5 puntos porcentuales, es decir, por arriba de la inflación. Esta es una inversión que ningún trabajador de 1 a 10 o 15 salarios mínimos habría podido hacer en ninguna otra parte. En ese sentido, yo te diría que las AFORES han cumplido ampliamente su papel como inversionistas. ¿Cuáles son dos de los retos más importantes que tienen las AFORES? Uno es una comunicación más estrecha con los trabajadores, que los trabajadores puedan conocer cómo opera el sistema, que los trabajadores puedan reconocer que tienen un patrimonio formado en las AFORES, que los trabajadores puedan hacer aportaciones adicionales en función de su capacidad, y sabemos que para muchos trabajadores no pueden hacer un ahorro adicional, pero sí que puedan ir planeando su futuro, que puedan ir viendo cuánto es lo que están acumulando, cuánto es lo que sus patrones están aportando y el gobierno, y de esta manera puedan compatibilizar sus metas de corto, mediano y largo plazo. Otro reto muy importante que tienen las AFORES es el de poder invertir en un esquema más diversificado, más flexible, que les permita aprovechar oportunidades como las que se están dando en este momento con la apertura del sector energético, del sector de telecomunicaciones, que son sectores con un potencial de crecimiento muy alto y donde las AFORES pueden o podrían, con un ajuste en el régimen de inversión, lograr mejores rendimientos en favor de los trabajadores. Digamos que también, de cierta manera, pues uno de los retos es incrementar las aportaciones por parte de los patrones. Mira, ese no es un tema de las AFORES como tal, es un tema de que el gobierno, ya sea el Congreso o el Ejecutivo, pudieran ingresar una propuesta de reforma a las leyes y entonces se pudiera elevar la tasa de aportaciones. No es un tema que las AFORES puedan hacer, pero sí es algo que nosotros como sector hemos venido insistiendo ante nuestras autoridades, porque todos sabemos que el ahorro que por ley se hace, ese 6,5% del ingreso que se aporta a la cuenta de cada trabajador, no le va a permitir alcanzar la pensión que todos quisiéramos tener, ¿no? Entonces, la manera de estimular el ahorro vía un cambio en la ley permitiría una mejor pensión. En eso sí, nosotros hemos estado continuamente ofreciendo opciones, alternativas, para ver cuál es la mejor forma de incrementar esa tasa de aportaciones. Y bueno, pues estamos esperando un poco la respuesta de nuestras autoridades. ¿Y qué hay de las comisiones por parte de las AFORES? Mira, las comisiones que cobran las AFORES en este momento es el 1.03% el promedio sobre los saldos que administran. Las AFORES han disminuido las comisiones que cobran en los alrededor de 80% en los últimos años, y la comisión que están cobrando depende cómo la veas. Se ha comparado con países como Chile, ¿no?, donde el costo o la comisión que se cobra por cuenta en México es menos de la mitad de lo que se cobra en Chile. Ahora, en Chile la cuenta promedio es alrededor de 4 veces el promedio que se tiene en México, y por lo tanto, como porcentaje del saldo, es un poco más bajo que en México. Pero la comisión por cuenta en México es de las más bajas a nivel mundial y desde luego comparada con lo que pueden cobrar otros intermediarios financieros. Digamos que la AMAFORE pues hace un llamado a las autoridades, a los legisladores, pues a que se discuta esta reforma a la ley de pensiones que lleva atorada desde pues hace varios años, desde el 2013 me parece. Mira, en 2013 efectivamente el Ejecutivo presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma, pero esa iniciativa de reforma no llevaba un incremento en la tasa de aportación. Creo que esa es la reforma más importante y más urgente que tenemos, porque cada año que pasa
pues es un año menos que falta para alcanzar la pensión y es un año menos de ahorro que hacen los trabajadores. Entonces, sí es, yo te diría, quizás la reforma número 1 en la que todos deberíamos trabajar. Es una reforma importante donde los trabajadores, los patrones y el gobierno tienen que ver cómo hacer un esfuerzo en favor del trabajador. Debo decir que ese ahorro, además de estar soportando o sustentando la pensión del trabajador, es un ahorro que se invierte en el sector productivo del país. Hoy ya no podríamos concebir ni la profundidad ni alcance del sistema financiero si no es con la participación del ahorro de los trabajadores a través de las AFORES. Entonces, creo que esa reforma no solamente debe de verse desde la perspectiva del bienestar individual del trabajador, sino también de la estabilidad y crecimiento de la economía, que a su vez contribuye a generar mejores ingresos y más empleo para los trabajadores. Entonces, creo que esta reforma reviste una importancia tanto desde el punto de vista de la seguridad social como desde el punto de vista del desarrollo económico del país. Finalizar, Carlos, ¿cuál debería de ser la mejora por parte de las AFORES en esta reforma, esta propuesta de reforma a la ley de pensiones? Mira, las AFORES, la propuesta que están haciendo desde luego es incrementarlo gradualmente para no romper equilibrios entre las finanzas públicas y las finanzas de los trabajadores y de los patrones. Segundo, esta reforma debe llevar la tasa de aportación a las recomendaciones de la OCDE, entre 12 y 15% del ingreso, del salario de cada uno de los trabajadores, y hacer esta reforma conjuntamente con lo que yo mencionaba hace un ratito, el régimen de inversión de las AFORES para que puedan invertir con más diversificación regional de instrumentos, de sectores, y que naturalmente, conforme vayan aumentando los saldos de los trabajadores, las comisiones irán disminuyendo en la misma proporción, de manera que en pocos años podamos tener el sistema más eficiente, más equitativo y sobre todo que contribuya a las mejores pensiones de los trabajadores. Bien, pues gracias por esta plática, Carlos Noriega, presidente de la AMAFORE. Esperamos pronto ver avances en este 20º aniversario. Muchas gracias. Te agradezco mucho.